Hola, mi nombre es Tina y bueno, en este tutorial les enseñaré cómo crear un usuario de Windows y crear una contraseña para este usuario. Y le decimos a inicio para comenzar. Vamos a inicio, buscamos panel de usuario, aquí. Ahora en seguridad encuentra el usuario de también. Y ahora encuentro el usuario. Y vamos a utilizar otra cosa de que nuestro equipo con una y ahí hay otra opción. Vamos a administrar una. Entonces vamos a agregar a su cuenta y aquí Windows te pide que crees cuentas desde un correo electrónico con una cuenta de imagen, pero esto no es muy recomendable, aunque sí diga que crear una sesión sin cuenta de Microsoft no está recomendable. Así que lo único que tú le pones es iniciar dicho tutorial. O sea, vamos a crear una cuenta local. Ok, nuestro nombre de usuario, como que vamos a ponerle Valeria Magdalena. Muy bien, llegamos a la parte de la contraseña. Las contraseñas para considerarlas seguras deben ser como mínimo 12 caracteres. 12 caracteres en los cuales haya una combinación de letras, minúsculas, mayúsculas y números. De preferencia, cualquier nombre de personas cercanas o nombre propio, fechas importantes, datos sobre las personas puedan disfrutar fácilmente. Si no, pues nuestra contraseña perdería su seguridad, no sería tan segura. Por lo tanto, pues vamos a hacer una contraseña. Hay varios métodos, ¿no?, para hacer una contraseña y como que no se nos olvide, porque a veces utilizamos la misma aplicación, las contraseñas tampoco es aconsejable, porque con una que descubres puedes acceder a la información, pueden hacer la mente. Por ejemplo, bueno, aquí con esto, por ejemplo, crear una frase que incluye una canción, un año, un día, etc. Y al final dejar solo las vocales o solo las consonantes. Por ejemplo, el 23 de abril es día internacional del libro. Lo que vamos a hacer es dejar solo las consonantes. La primera consonante es el 24, como el 24, D sería la D nada más, abril, BR, L, cambiamos la mayúscula, E, la F, el, la L, el día, minúscula de nuevo, ya, nada más está la D como consonante, día del libro, el, mayúscula de nuevo, libro. Entonces quedaría así solo con consonantes. Entonces al recordar esto es mucho más fácil, es menos complicado de olvidar. Entonces quedaría así. Esta contraseña E24, L24, L24, DRL, DRL, L mayúscula, L, DRL, DRL, y el LDR. Ahora, para los clientes de contenido, pues es muy recomendable colocar un inicio, porque alguna persona entra a nuestra cuenta podría utilizar ese inicio para utilizarla y pues ahí hacer cuestiones malas por esto. Entonces, si podemos poner que sea una espera, eso es todo, y ponemos clic. Y aquí está, podemos marcar si vamos a poner para la descripción y está información electrónica. Primero sí, cuando se coloca, se crea leer y finalizar. Y aquí
desarrollo nuevo